Desde el 2020 hasta principios del 2021, este año, el gobierno de Estados Unidos ha estado repartiendo cheques de estímulos, entre otros tipos de estímulos económicos, para combatir la recesión generada por las medidas que han sido tomadas en función a la crisis global. En total, más de 3.2 trillones de dólares fueron repartidos y esparcidos por todo el país, ¿ok? Ayudando a familias y a corporaciones a sobrepasar la recesión. A pesar de que esto tuvo resultados buenos a nivel de ayudar a las personas y a las corporaciones a que no quebraran, nada es gratis y el resultado de todo este dinero impreso, dinero que salió de la nada, es inflación. Hoy te quiero hablar sobre inflación y el impacto de la inflación en tus inversiones, ¿ok? Vamos a empezar. En este video te quiero hablar de cómo todas esas medidas están impactando actualmente el desempeño de la bolsa y el rendimiento del mercado y qué puedes hacer tú para evitar tener pérdidas o retornos negativos en el 2021. Bueno, primero que todo te hago una pregunta. ¿Ya te suscribiste al canal? ¿Ya le diste el botón de suscribirte en este canal de YouTube? Si no lo has hecho, este es el momento de que lo hagas, ¿ok? Porque la cantidad de contenido educativo que yo pongo en este canal te va a ayudar muchísimo a entender y a expandir tu conocimiento en función a invertir en la bolsa, de hacer trading, finanzas personales, etcétera, ¿ok? Así que dale al botón de suscribir, dale like al video si te gusta al final del video y además de eso puedes comentarme, darme ideas, etcétera, porque todo eso me encanta y me ayuda mucho a crecer el canal. Así que, ¿qué estás esperando? Hay una campanita que hay por allí donde tú le das clic y te van a llegar notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Dale a esa campana, ¿ok? Empecemos con lo básico. Vamos a empezar con definir qué es inflación. Para aquellos que no conocen qué es inflación no es más que el aumento del costo de los productos o servicios que existen en una economía, ¿ok? El resultado de ese aumento del precio de productos y servicios trae como consecuencia el deterioro o la devalorización de la moneda de ese país, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un producto que cuesta más costoso, pues con la misma cantidad de dinero puedes comprar menos. Eso es lo que básicamente es inflación. La inflación no es generalmente vista como algo malo para las economías, ¿ok? Está dado en función a qué cantidad de inflación hay. Una inflación de 0% probablemente no estimula mucho la economía de un país. Sin embargo, una inflación que va entre 1 y 3% es inflación bastante saludable porque esto estimula la actividad económica en los países. De esta manera, una inflación que va entre 3 y mucho más es una inflación que probablemente se tenga que hacer seguimiento y se tengan que tomar ciertas medidas de política monetaria, política económica para poder llevar a unos niveles que sean saludables, como te dije, entre 1 y 3%. Durante el mes de abril y mayo, acá en Estados Unidos, se ha generado una inflación que ha llegado a niveles récord históricos, ¿okay? En el mes de abril fue de 4.2% y en el mes de mayo fue de 5% de inflación. ¿Qué pasa con esto? Esto no es algo que está representando una sorpresa real para los inversionistas y para las personas que están detrás del Banco Central acá en Estados Unidos. Esto es algo que se esperaba. Probablemente lo que está sucediendo es que está pasando más rápido de lo esperado. ¿Cuál es el impacto de esto? El impacto es que hay un pánico actual en el mercado o que se puede generar un pánico en el corto plazo, dado que los inversionistas no saben cómo este aumento en los precios en los bienes y servicios va a impactar los resultados de las empresas que cotizan en la bolsa en el corto, mediano y largo plazo. Como te comenté al principio, toda esa cantidad de dinero que se distribuyó en el país a través de cheques de estímulos y a través de otros tipos de créditos con bajas tasas de interés, etc., lo que hicieron fue generar una cantidad de poder adquisitivo en las personas que era artificial, porque es dinero impreso, ¿okay? Es dinero que salió de la nada. Eso generó una alta demanda por productos y servicios. Y eso es lo que pasa con la inflación. ¿Qué genera la inflación? La inflación es generada por una alta demanda de productos y servicios y cuando esa alta demanda no se puede satisfacer con la oferta actual, pues representa aumentos en los precios, porque las personas son capaces de pagar más por un bien o un servicio cuando hay pocos servicios, ¿okay? Solamente piensa cuando tú vas a un lugar y tú quieres comprar algo, si hay demasiada cantidad y no hay muchas personas que quieren ese producto o ese servicio, seguramente van a haber descuentos. Pasa cuando se acaba una temporada de invierno o de verano con la ropa, ¿okay? Cuando ya no hay mucha demanda por ese tipo de ropa, por esa colección, entonces empiezan los descuentos. Cuando, al contrario, hay demasiada demanda, pero no hay suficiente stock o inventario de productos y servicios,
Es allí donde viene el problema en que las empresas empiezan a considerar aumentar los precios para de alguna manera sobrellevar esa alta demanda y hacerlo más equilibrado. Esto es algo totalmente normal, oferta y demanda es economía básica. Actualmente no solo en Estados Unidos, sino en la economía global, existe una alta demanda de alimentos y altos precios de alimentos, ¿okay? También de combustible, también de materiales de construcción, también de materia prima para tecnología, como los chips que son utilizados en teléfonos, computadores, entre otras cosas. Esto lo que está representando es que esta alta demanda está impulsando los precios hacia arriba. Y cuando todos estos proveedores de materia prima, etcétera, aumentan los precios, pues el costo de ese producto final es más caro. Y esto impacta directamente a las empresas que producen esos productos. Ahora, ¿cómo impacta la alta inflación a las corporaciones? Te lo pongo de esta manera. Los salarios y la compensación de las personas que trabajan en las corporaciones es generalmente ajustado por inflación. Es decir, que cuando hay una inflación más alta, estos salarios son ajustados más altos. Y aquí estamos hablando de mano de obra costosa. Mano de obra costosa porque, dada la inflación alta, tienes que aumentar más el salario y las compensaciones de esas personas. Entonces, eso es uno de los puntos importantes en cómo la inflación impacta a las corporaciones. Por otro lado, el costo o el costo de producción, digamos, o el costo de la materia prima que tienen esas empresas para producir lo que producen, se hace más costoso por todas estas mismas razones, porque hay inflación alta. Eso impacta directamente a la utilidad operativa de las empresas, porque ahora tienen que pagar más caro para producir un inventario que van a vender y obviamente con esa mano de obra o ese costo de compensación y salarios más costoso, evidentemente la utilidad operativa se va a ver impactada y va a ser menor. Ahora vamos a otro lado. ¿Cuál es el tercer punto que impacta las corporaciones en función a la inflación? Estamos hablando del costo de crédito. Muchas empresas no son capaces de tener un flujo de caja positivo, es decir, que no tienen dinero efectivo y la liquidez para manejar sus operaciones del mes a mes. Estas empresas recurren a bancos que le dan una línea de crédito y esa línea de crédito tiene un interés. Si la inflación es alta, esos intereses seguramente van a ser altos, porque eso es parte de la política económica de cualquier banco central. A mayor inflación van a subir las tasas de interés, ¿okay? Entonces, cuando tienes un impacto en el costo de crédito, también vas a tener un impacto en los resultados de la compañía. Es por eso que debes evaluar tu portafolio este año y entender exactamente cómo la alta inflación te puede perjudicar y dar retornos negativos que seguramente no estás esperando. Cuando hace un poco hablaba de pánico que existe actualmente, es porque lo primero que se espera que hagan las corporaciones, sobre todo aquellas que cotizan en la bolsa, ¿okay? Porque tienen inversionistas detrás, es que empiecen a actualizar un poco cuál es su proyección de ventas, su proyección de gastos, su proyección de utilidades en el futuro, ¿okay? Entonces, si esas proyecciones ya fueron dadas, porque siempre son dadas, si esas proyecciones empiezan a corregirse hacia abajo, es decir, probablemente menores ventas, por menor cantidad de consumo dada la alta inflación, probablemente mayores gastos porque la mano de obra es más costosa, el costo de crédito es más costoso, la materia prima es más costosa y bajas utilidades por la combinación de bajas ventas y más gastos. El mercado va a reaccionar evidentemente negativamente. ¿Por qué? Porque el mercado es así, el mercado es súper sensible ante el cambio de las propuestas futuras de resultados de las corporaciones que cotizan en la bolsa. Entonces, yo te voy a ayudar un poco a entender y a saber cómo actuar en función a una posible alta inflación en el 2021 en la Bolsa de Nueva York y cómo puede impactar tu portafolio, qué puedes hacer para prevenirlo. Lo primero que te recomiendo hacer es ir a una de esas empresas que están en tu portafolio. Si son ETF, no te preocupes mucho, pero si son acciones individuales, ve una a esas acciones y empieza a analizar los estados financieros. Esto lo puedes hacer a través de Yahoo Finance y puedes entrar al sector o a la parte de resultados financieros y puedes ver allí los tres principales estados financieros: balance general, estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas y el flujo de caja. En base a estos tres te vas a dar cuenta si las empresas que tienes en tu portafolio están blindadas contra este problema de inflación o están, por el contrario, bastante perjudicadas en caso de que esto suceda. Lo primero que vas a hacer es elegir una de las empresas, digamos la primera, y te vas a mover a esta parte financiera y vas a ir al que se llama balance general. Y en el balance general vas a buscar el efectivo. Y ese monto de efectivo te va a decir una cosa: ¿cuánto efectivo tiene esa empresa? Imagínate que eres tú mismo, ¿cuánto dinero tienes en el bolsillo para poder afrontar un costo de vida más alto? Si esa empresa tiene una cantidad de efectivo que es mayor
a lo que gastaron en el último trimestre como gastos operativos. Si no puedes encontrar esto o se te hace difícil, no lo hagas, ya te voy a explicar otra forma. Pero si esa cantidad de efectivo es mayor o es al menos 2 veces mayor a la cantidad de gastos operativos de esa empresa en el trimestre anterior, es una empresa que está saludable. Digámoslo así, en el corto plazo está preparada para afrontar una inflación alta en el año actual. Si no quieres hacer esto, te parece muy complicado, solamente puedes tomar el mismo balance general y vas a tomar la cantidad de activo circulante y la vas a dividir entre el pasivo circulante. Si ese número te da 1, es una empresa saludable. Si ese número te da cualquier número entre 1 y 2, es una empresa que tiene buen ratio corriente. Y si es un número por encima de 2, es una empresa que está súper bien. Así que no deberías preocuparte mucho en cuestión de efectivo. Y ahora que hablamos de efectivo, vamos a ver al segundo punto que tienes que evaluar. Y es irte al pasivo circulante y ver el tamaño de la deuda, ¿ok? Vas a ir al tamaño de la deuda o el pasivo circulante y eso te va a decir el tamaño de la deuda que tiene en el corto plazo para cubrir este mismo año. Deuda de corto plazo está en el pasivo circulante y es deuda de este año que tienen que pagar. Y eso lo vas a comparar con la cantidad de efectivo que tiene en el activo circulante. Otra vez. Pasivo circulante, ves la cantidad de deuda que tiene en el pasivo circulante y lo comparas con el dinero en efectivo que está en el activo circulante, la cantidad de cash. Si esa cantidad de cash es capaz de cubrir esa cantidad de deuda, es una empresa que está blindada por el corto plazo, así que no deberías tener mucha preocupación en ese sentido. Y ahora cuando nos movemos a otro de los estados financieros más importantes, que es el flujo de caja, lo que vas a hacer es ir hasta el fondo de todo y vas a ver si el flujo de caja libre o el free cash flow es positivo. Si es positivo es porque esa empresa probablemente no necesita de ninguna línea de crédito y no importa si la tasa de interés sube a niveles de créditos de bancos, porque esa empresa no está pidiendo dinero prestado al banco para operar. Si el flujo de caja es negativo, es una empresa que está siendo bastante impactada o va a ser bastante impactada en el futuro con un alza en las tasas de interés, porque ese dinero que necesita que el banco le preste constantemente para poder mantenerse operativo, ese dinero le va a salir más caro y eso va a impactar los resultados de la empresa. Entonces, estas son las principales cosas que yo te recomiendo hacer. Ahora, otra de las cosas que puedes hacer una vez que hayas terminado de ir a una de esas empresas que tienes en tu portafolio a hacer este análisis que te acabo de explicar, es ver y rebalancear tu portafolio. Es decir, si tú tienes algunas de estas empresas que están bastante potencialmente afectadas o impactadas en el futuro por una alta inflación, puedes llegar a disminuir la cantidad de dinero que tienes detrás de esas empresas y moverlo hacia otras que tú hayas visto que tienen unos resultados buenos que no van a tener tanto impacto, ¿ok? Porque esas empresas que no tienen suficiente flujo de caja, que tienen poco cash, que tienen mucha deuda y que no tienen flujo de caja positivo, esas son las primeras empresas que van a caer drásticamente, porque todos los inversionistas que hay detrás van a empezar a correr porque esas empresas pueden tener problemas en resultados. No es que vayan a quebrar, no es que tienes que pensar que van a morir las empresas, pero van a tener resultados peores a los que estaban esperados anteriormente y eso hace que los inversionistas corran y busquen otras empresas un poco más seguras. Entonces, rebalancear tu portafolio en conjunto con hacer un pequeño análisis de estados financieros te va a ayudar a saber qué tanto riesgo tienes en tu portafolio actualmente, considerando una fuerte inflación en el 2021. Si vives en Latinoamérica, al igual como yo viví por casi toda mi vida, vas a estar acostumbrado o acostumbrada a una alta inflación en el país donde vivas o en la mayoría de los países de Latinoamérica porque es súper normal. Pero quiero que recuerdes que probablemente la mayoría o todas esas empresas que están en tu portafolio tienen operaciones en Estados Unidos o Estados Unidos es su principal fuente de ventas. Y cuando esto sucede, tienes que saber de que aquí en Estados Unidos no están acostumbrados a tener una alta tasa de inflación. En promedio desde 1929 hasta el 2020 son de apenas 2.9% anual. ¿Okay? Entonces, cuando vemos esto, tú vas a pensar, la inflación no es mayor problema, ¿qué pasa? Nadie se ha muerto por eso. Pero los inversionistas sí la consideran por el impacto que tienen los resultados de la empresa que cotizan en la bolsa de Nueva York. Así que yo sé que probablemente para ti una inflación de 5, 6 o menos de 10% no es algo de morir, pero en Estados Unidos es bastante alto y es de bastante impacto para las empresas que cotizan en la bolsa, porque los inversionistas otra vez no están acostumbrados a esos niveles de inflación. Así que bueno, yo espero que este video te haya ayudado un poco a entender cómo impacta la inflación, qué es la inflación, qué debes hacer para proteger tu portafolio en caso de que haya una alta inflación a finales de este año. Y espero que le des like al video si ya te gustó, que lo compartas y que te suscribas al canal, ¿ok? Un abrazo y nos vamos a ver en el próximo video. Bye.